Pongamos todo en esta mañana. Quítese todo lo que es sus pensamientos de enfermedad, de trabajo, y colócalo a un lado y vamos a darle lo mejor a nuestro Dios en esta mañana, porque a eso hemos venido, a alabarle, a glorificarle a ese Dios maravilloso. Vamos a elevar una oración colocando este servicio en manos de Él. Amén. Levante su mano y dígale: Señor Jesús, Padre Celestial, te damos gracias una vez más, oh Dios maravilloso. Oh Dios maravilloso, por esta oportunidad que nos regala una vez más, Señor, de estar delante de tu presencia, Señor. Gracias por ese privilegio. Una vez más colocamos este servicio en tus manos, Señor. Te ruego de una manera especial que tomes control sobre los amigos, los hermanos que nos acompañan, Señor. Que seas tú dirigiendo cada alabanza, Señor, cada adoración, Señor. Y que cada alabanza y adoración lleguen delante de tu presencia con olor grato ante ti, oh Dios maravilloso. Recibe la adoración de tu pueblo, recibe cada alabanza, Señor. Gracias, Dios maravilloso. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, oh Dios maravilloso. Aleluya. Bendito sea su nombre. Aquí está el Señor una vez más en esta mañana. Aleluya. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír su voz, aleluya, en los potentes truenos y ver brillar el sol en su sentir, mi corazón entona la canción. aleluya. Agradecer, Él es grande, aleluya, aleluya. con grande ser, Mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, tan grande. al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser, mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, cuán cuánto recuerdo el amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser, mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser, cuando el Señor me llame a su presencia.
aplauda, hermano, en esta mañana. Aleluya. Él se merece el mejor aplauso. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, adore en esta mañana. Adore, que aquí está la presencia del Señor, hermano. Oh, aleluya. Le servimos, hermanos, porque estamos agradecidos. Pero le cantamos por gratitud, porque Él se lo merece todo. Aleluya. Porque lo que Él hizo no lo hizo ningún ser humano en la tierra. Aleluya. Despojarse así de su trono. Aleluya. Por amor a usted, por amor a mí. Aleluya. Solamente Él lo hizo, solamente. Aleluya. Oh, aleluya. Aquí está su presencia. Aleluya. Oh, aleluya. Oh, santo. Yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Aleluya. Si tu presencia conmigo no va, Yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Oh, aleluya. en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Quiero habitar en tu intimidad.
presencia conmigo no va. Oh, Yo no aleluya. voy a ningún lugar, Sin su no presencia, quiero llegar, no no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Oh, aleluya. Aleluya, aleluya. Oh, sin tu presencia, aleluya. No podemos llegar sin su presencia, aleluya. Necesitamos la presencia del Señor en nuestras vidas, aleluya. Amor puro y bendito, el amor de mi Cristo, Oh, aleluya, aleluya. incomparable amor. Y aunque el mar se secare y se sumen los montes, allá en el horizonte no brilla más el sol. Que aunque en el infinito los astros no titilen, y aunque no se termine Las artes se han, aleluya. cuando sus criaturas y le admiren, tan Y allá grande y tan sublime es el amor de Dios. ¿Quién me separará de ese amor tan grande? Mi temor es mi hambre, me podrá separar, porque amor de Dios, cuando todo cambie, aunque el mundo se acabe, su amor es eterno. Aleluya. Ese amor tan glorioso, ese amor tan bendito, que quiso redimirme, siendo yo un pecador. Hoy con toda mi alma quiero dirigirme y en mi canción decirle: su amor sí es mucho amor, porque puedo sentirle muy dentro de mi alma y me ha dado esa calma que el mundo no me dio, ese amor tan bendito que el hombre solitario que brinda luz y amparo es el amor de Dios. ¿Quién me separará
hermano alce su voz esta mañana y diga: aleluya. ¿Quién me separa? Es mi amor, aleluya. Aleluya, aleluya. Ni temores ni hambre Oh, santo, aleluya. me podrán Separar, porque el amor de Dios. Aun cuando todo cambie, Aleluya. aunque Que el mundo se acabe, su amor es eterno. Aleluya. Aleluya. Ese amor tan grande, que aunque el mundo se acabe, no podrán separar, porque el amor de Dios, cuando todo cambie, aunque el mundo se acabe, su amor es eterno. aleluya, Su amor es aleluya. Su amor es eterno. Aleluya. Su amor es eterno. Aleluya. Ese es el Dios que usted y yo adoramos. Aleluya. Ese es el Dios que usted y yo glorificamos. Aleluya. Ese es el Dios que usted y yo sentimos en esta mañana. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Salvarme a mí. Aleluya. Tú padeciste en mi lugar. Siempre yo te voy a amar. Tu sangre diste por amor en mí. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí. Te doy mi adoración a ti. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. el universo, el mundo entero te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Oh Señor,
que exaltar. Aleluya, aleluya. Oh, aleluya. Oh, esta iglesia, aleluya, te adora, te quiere exaltar por lo que tú eres, mi Dios, aleluya. Oh, bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Bendito sea su nombre, aleluya. Oh, aleluya, aleluya. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Aquí está el Señor en esta mañana y el Señor puede hacer una obra en esta mañana. Oh, aleluya. Bendito sea su nombre. Sé que vamos a orar. Quiero orar por las necesidades. Quizás todos tenemos necesidades, ¿verdad? De distintas maneras, espirituales, enfermedades del cuerpo, empleo. Quizás muchos han partido un ser querido, pero tenemos un Dios que nos consuela. Tenemos un Dios que nos ayuda, nos da la fortaleza, nos sana. Y en esta mañana aquí está ese Dios poderoso, aleluya. Yo no sé si usted lo cree, pero yo siento que aquí está el que todo lo puede, aleluya. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y nosotros estamos aquí porque tenemos fe que hay un Dios poderoso que hizo los cielos y la tierra, aleluya. Vamos a orar. Levante sus manos y pídele a Dios con fe en esta mañana, Señor, que tenga misericordia. Clámele con misericordia, porque a Él tenemos que llegarle con misericordia. Soberano y eterno Dios, Padre celestial, Señor todopoderoso, Señor, una vez más te reconocemos como nuestro único y verdadero Salvador, como el Dios que todo lo puede, Señor. Oh Dios maravilloso, en esta mañana, Señor, colocamos delante de ti, oh Dios maravilloso, todas nuestras peticiones, Señor. Los que están enfermos, Dios maravilloso, yo te ruego de una manera especial, Señor, que obres sobre cada enfermedad, oh Dios maravilloso. Tienes el poder y la autoridad para sanarnos. Y en esta mañana declaramos sanidad sobre los enfermos, aleluya. Oh Dios maravilloso, también te pedimos por aquellos que no tienen un empleo, Señor. Te ruego, te suplico que tú les ayudes, bendigas, Señor. Dios, glorifícate en ellos, Padre celestial. Por aquellos, Señor, que han perdido un ser querido, Dios, yo te ruego que tú los consueles, Señor. Llénalos de tu gracia, Dios maravilloso. Glorifícalos, fortalécelos, Dios maravilloso. En esta mañana te lo rogamos una vez más. Te lo pedimos, Dios maravilloso. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén, amén y amén. Pueden ponerse cómodos, mis amados hermanos. Invito a nuestro hermano Giovanni y a nuestra hermana Remiro. Jesús está vinda, espera su venida. Mi sacro Jesús está vinda, espera su venida. Si volta a preparar, o no por vai arriba. Si volta a preparar, o no por vai arriba. Arriba, arriba, arriba e no vão. Arriba, arriba, arriba e no vão. Sube, sube, sube e no baja. Sube, sube, sube e no baja. Jesús está vinda, espera su venida. Mi sacro Jesús está vinda, espera su venida. Si volta a preparar, o no por vai arriba. Si volta a preparar, o no por vai arriba. Arriba, arriba, arriba e no vão. Arriba, arriba, arriba e no vão. Sube, sube, sube e no baja. Sube, sube, sube e no
proclamé. Ela hissa mi si, ela vira mi ron, ela pone mi pia para saber. Ela hissa mi si, ela vira mi ron, ela pone mi pia para saber. Mira aquí, con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. Mira aquí, con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, la ganosa la ve. Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, la ganosa la ve. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdia, alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdia, alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabe, sigo que mira Dios move, alabe, sigo que mira Dios move, alabe, alabe te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabe, sigo que mira Dios move, alabe, sigo que mira Dios move, alabe, alabe te ora solo baja. Tendremos una invitada especial, la hermana Carolina Henao. Amén. Carolina Henao es una hermana psicóloga, ayuda en nuestra iglesia en Colombia en la red de familia. Así que ella estará dándonos la conferencia vía online para que no se la pierda, se programen nuestras hermanas. Y también con los varones tendremos conferencia. Amén. Digan amén. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude, amén, hermanos, a seguir creciendo. Eso es lo que todos creo que anhelamos, seguir creciendo, querer y anhelamos parecernos más a Cristo. Hasta que Cristo se ha formado en nosotros. Amén. Creo que ese es nuestro anhelo y debe ser nuestro anhelo. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, también decirles, hoy tenemos nuestra actividad pro templo. Amén. Amén, hermanos. Tenemos nuestra actividad pro templo. Me dicen que solo quedan 150. Amén. Así que yo no me preocupo porque con 15 de 10 obra de Dios. Nae cruz, ella limpia mi pica y en mancha de mi alma vai. Nae cruz unda, mi aguardo salva y sempre feliz con emita. Nae cruz, ella limpia mi pica y en mancha de mi alma vai. Nae cruz unda, mi aguardo salva y sempre feliz con emita. Un pecador, me va cerca Jesús. Peregrinas con su cruz, su amor ana mi luz. Nae cruz, ella limpia mi pica
mancha di mia armatura vai, na cruz onda mia guardo salva, e sempre feliz con emita. Viva un cruz, mi buen Señor, su sangre derrama, para el pobre pecador, na quien él la salva. Na cruz, ella limpia mi pica, y en mancha de mi armadura vai. Na cruz onda, mi guardo salva, y sempre feliz con emita. A veces morto cu poder, na cielo guardo alza, confiada en jeta mi placer, mi no lo teme más. Aan het kruis, voor het eerst zag ik het licht, en de vlekken van mijn ziel was ik schoon. Aan het kruis zag ik Jezus door het geloof, en bij hem zal ik altijd zijn. Aan het kruis, voor het eerst zag ik het licht, en de vlekken van mijn ziel was ik schoon. Aan het kruis zag ik Jezus door het geloof, en bij hem zal ik altijd zijn. A ver, la unidad. Uno de nuestros valores este año fue la unidad. Gracias, hermana Gloria. Ayúdenme, por favor. La gratitud fue otro valor que tratamos este año. ¿Cuál más, hermanos? El perdón, la honestidad. ¿Qué más? Ayúdenme. La humildad. ¿Cuál es más, hermanos? La paciencia. ¿Cuál es más? La bondad. Amén. La paciencia es el que vamos a trabajar este mes. Amén. Vamos a trabajar la paciencia. Los hijos de Dios, hermanos, nuestra vida debe de ir de aumento en aumento. Cada día yo debo trabajar en mi vida para parecerme más a Dios. Yo tengo que disponerme a prestarle atención a todo lo que concierne a un hijo de Dios, para que, hermano, podamos llegar a ese nivel que Dios quiere que lleguemos. Amén. Así que hemos venido trabajando cada mes un valor. ¿Alguien me recuerda el que trabajamos el mes pasado? A ver, ¿quién me ayuda al que trabajamos el mes pasado? Sí. Ese fue, hermanos, yo les he hecho mucho énfasis. No se confundan en el tema que predicamos todo el mes al valor que trabajamos cada mes. Son dos cosas diferentes. El tema es el que durante todo el mes enseñamos la palabra de Dios, y el valor es aquel principio, aquel valor que estamos trabajando cada mes. Amén. El mes pasado, me preocupa porque el mes pasado hablamos del servicio. Amén. Hablamos, no, es el valor que trabajamos, el servicio. Y estábamos invitando a que cada uno de nosotros empezara a ser una persona que sea servicial. Yo alguna vez conocí a alguien que aunque era de la iglesia, en el lugar donde estaba la gente tenía muy mala imagen de la calidad de persona que era él. Y hermanos, los hijos de Dios debemos de ser gente muy servicial. Amén. Los hijos de Dios debemos de ser gente muy servicial. Pensamiento de los hijos de Dios es diferente.
La manera de actuar de los hijos de Dios es otra. Amén. Así, hermanos, de que ese será los que trabajaremos o hemos venido trabajando este mes, será la paciencia. Ese será el valor a trabajar. Gracias, hermana Gloria. Y el tema del mes será defendiendo nuestra fe. Este mes vamos a trabajar mucho en defender lo que creemos, porque, hermano, lo que creemos lo ataca el enemigo, lo atacan otras corrientes, lo ataca hasta hermanos que no entienden bien la palabra, también lo ataca. Y dentro de la iglesia también hay personas que tienen otros pensamientos. Así que vamos a hablar mucho de defender la fe. Y eso tiene una palabra, ¿cuál es? ¿Qué es defender la fe? Apología, apologética. Ser apologética es defender la fe. Amén. ¿Por qué creemos en un único Dios? Nosotros debemos de prepararnos para defender, porque creemos en un único Dios. ¿Por qué en nuestra vida cristiana debemos de prepararnos? Cuando alguien le diga a usted, Dios no existe, debemos de prepararnos. Cuando un hermano le venga con otros pensamientos o doctrinas, usted pueda decir por qué cree lo que cree. Amén. Así que, hermanos, es importante defender la fe y que los hijos de Dios aprendamos a defender lo que somos, lo que creemos. ¿Por qué estamos en la iglesia, hermano? ¿Por qué nosotros tenemos celo por las cosas de Dios? ¿Por qué cuidamos la iglesia? Amén. Todo eso es bien importante. Así que este mes estaremos hablando de defendiendo nuestra fe, y el valor a trabajar será la paciencia. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Bueno, quiero invitarles que estén de pie, hermano. Vamos a orar a Dios. Cantemos un cántico más y entramos en la meditación de la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar a Dios por nuestra vida espiritual. Hermanos, la oración nuestra cada día debe ser, hay algunos elementos que deben de estar en nuestra oración: la gratitud, la alabanza a Dios, el pedir perdón por nuestros pecados. Pero también debemos de decirle a Dios que nos ayude y nos enseñe a vivir la vida cristiana. Que Dios nos enseñe a vivir la vida cristiana, hermanos. Se vuelve sumamente importante que Dios nos guíe, porque, hermano, de usted y yo aprender a vivir la vida cristiana, no solo usted será bendecido, sino que usted será bendición a muchos otros. Mucha gente se confunde en la fe por la vida y la actitud de muchos cristianos. Pero, hermano, cuando alguien está definido en Dios y en lo que cree, se vuelve un ejemplo a seguir. Amén. Cuando una persona es firme en lo que cree y en sus convicciones, hermano, créame que esa persona, la gente querrá imitarle. Pero si una persona es neutral, la Biblia lo dice. La Biblia habla de los neutrales. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice? El Señor lo dice. Los neutrales son los tibios. La Biblia dice, es mejor que seas frío o caliente. Amén. El Señor siempre a los que llamó quiso que estuvieran con Él. Y, hermano, es bien importante nosotros estar muy definidos. Eso define nuestra vida, eso define a nuestros hijos. Un padre neutral en la fe, los hijos se van a confundir. Una iglesia no definida será una iglesia donde el enemigo haga con ella lo que quiera, porque no están definidos. Cristianos no definidos, hermanos, no podrán ser luz ni sal. Hemos oído mucho la enseñanza de la sal de la tierra. Cuando la sal pierde su sabor, ¿qué? Ya no sirve para más.
Un cristiano no puede perder su sabor. No lo pierdas. No pierdas lo que tú eres, hermano. No lo pierdas. Recupéralo. Párate ahí. Fortalécete. Dile a Dios en esta mañana: Señor, mi vida cristiana. Oremos a Dios. Señor Jesús, te damos gracias, Dios. Te damos gracias. Te damos gracias, Dios, por estar aquí, por ser tus hijos, por ser la iglesia. Por tenerte a ti, Señor, por tener una bendición tan grande como la que tenemos. Ayúdanos en todo momento, Dios, a mantener firmes, a crecer, a avanzar. Oh Dios, ayúdanos como iglesia, Padre bendito. Ayuda a cada hermano y hermana en nuestra vida espiritual, Señor. Sobre nosotros hay una responsabilidad de ser la luz del mundo, Dios. De ser la sal de la tierra, Dios eterno. Ayúdanos, Señor, por donde vayamos. Que podamos dejar esa huella, Dios, de ser la sal de la tierra. Cuando muchos han perdido su sabor, cuando muchos han perdido su carácter, cuando muchos, Dios, han bajado su estándar. Oh Dios, ayúdanos a permanecer firmes y fieles, a inspirar a otros con nuestra vida, con nuestro temple, nuestro carácter, nuestra fidelidad, nuestra obediencia, Dios. Ayúdanos, Padre celestial. Guíanos, Padre bendito. Guarda la iglesia, cuídala, cércala, protégela siempre, Señor. Bendice tus hijos, Dios eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Que Dios nos ayude, amén, hermanos. Que el Señor nos ayude cada día a estar con Él, a caminar con Él, a vivir con Él. Amén. Aleluya. Qué lindo que no tenga que cargarte tú, me llevas en tu palma. Qué lindo que no tenga que alumbrarte tú, iluminaste mi vida. Teniendo quien te adora ya en el cielo, tú recibes mi alabanza. Yo no me canso de adorarte, yo no me canso de decir que te adoro y te amo. Yo no me canso
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo no me canso de cantarte, no me canso de servirte. Ese es el Dios que tenemos, ¿verdad? No nos cansemos, hermano, de adorarle, buscarle, servirle. Leamos la palabra de Dios, Colosenses capítulo 3, verso 10. Colosenses 3, verso 5, hasta el verso 14. Vamos a leer la palabra de Dios en esta mañana. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Colosenses 3, 5 al 14. Yo quiero, hermanos, que leamos despacio este pasaje de la Escritura. Este pasaje nos habla, en los versículos que vamos a leer, de dos clases de cosas que tenemos que hacer los hijos de Dios. Número uno, hay cosas de las que tenemos que soltarnos, dejar de nuestra vida. Pero número dos, hay cosas de las que tenemos que revestirnos. Amén. Y yo empecé a predicarlo hace 15 días y hoy quiero continuar con él. Y ya a partir del jueves empezaremos con el tema de este mes. Amén. Así que hoy todavía vamos a hablar de andar en el Espíritu. Amén. Leamos la palabra de Dios. Todos. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Amén. Cosas por las cuales, ¿qué, hermanos? Hermanos, préstele atención a eso. La ira de Dios viene sobre eso que acabamos de leer. Así que yo tengo que prestarle atención, porque la ira de Dios viene sobre eso que nos viene diciendo. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales que también vosotros anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Amén. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Y qué? Viene la segunda parte aquí. Y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta ¿qué? Hasta el conocimiento pleno, donde ¿qué? No hay judío, no hay griego, ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es ¿qué? El todo y en todos. Verso 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Hermanos, si ven de todo lo que tenemos que vestirnos. Las hermanas se quejan de que hay que ponerse tantas cosas. Pues vea, aquí no solo ustedes, aquí tenemos que vestirnos de una cantidad de cosas. Y sigue diciendo: soportándoos unos a otros, ¿y qué? Y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Verso 14. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor,
que es el vínculo perfecto. Amén. Tomen asiento, tengan la bondad. Hermanos, cuando se anda en el Espíritu, y es de lo que vamos a hablar hoy, cuando se anda en el Espíritu, se deja la antigua naturaleza y se reviste de la nueva naturaleza. ¿Están conmigo? Repitan eso conmigo. Cuando se anda en el Espíritu, se deja la antigua naturaleza y nos vestimos de la nueva naturaleza. Hay una metáfora y es la metáfora del águila. Antes de hablarle de ella, para los amigos que están aquí, déjenme hacerles una aclaración. Las personas a veces se confunden porque los cristianos tenemos una manera de hablar, porque está en la Biblia. Y cuando nosotros la hablamos, pues es normal entre nosotros, pero a los amigos les suena raro. Por algo mucha gente y hasta cristianos de muchos años me dicen a mí: pastor, ¿qué es circuncisión? Pastor, ¿qué es incircuncisión? Pastor, ¿qué es eso de propiciación? Yo no sé, nunca he oído eso. Nosotros hablamos de lo que es la vida en la carne y la vida en el Espíritu, y la gente eso, yo no entiendo eso. Pues la Biblia nos deja entender que andar en la carne es andar en la vida según las cosas del viejo hombre, del hombre en el pecado. A ese comportamiento de una persona andando según la naturaleza carnal, según las cosas del mundo, según las cosas que la Biblia dice que hay que dejar, la Biblia lo llama alguien que camina en la carne. Amén. Pero aquel que camina en Cristo, obedeciendo a Cristo, guardando la palabra del Señor, habiendo su vida cambiado y siendo transformado, y todos los días creciendo en su relación con Dios, la Biblia lo llama alguien que camina y vive en el Espíritu. Amén. Entendiendo eso, hermanos, déjenme recordarles la metáfora del águila para que usted entienda esto. La vida de un cristiano es comparable a la metáfora que se habla del águila. Se dice que el águila es un animal que puede vivir hasta 70 años, pero que a la mitad de su vida ya está desgastada. Su plumaje está aporreado, está maltratado, está herido. Sus garras ya no pueden cumplir la función de agarrar la presa como lo hacía antes. Así que ella necesita tomar una decisión. Y la decisión es que necesita renovarse. Necesita quitarse todo lo viejo para seguir viviendo. Necesita quitarse todo lo que le daña y le obstruye para continuar cazando. Así que se dice que el águila se remonta a las alturas, a lo más alto donde ningún animal le pueda hacer daño. Y en la altura empieza a arrancarse con su pico las propias plumas. Y espera hasta que le nazca plumaje nuevo. Después de que pasa ese proceso, dicen que se arranca las garras viejas y espera que le nazcan garras nuevas. Cuando ha hecho ese proceso, entonces el águila puede volver a lanzarse a volar con nuevas fuerzas, volver a lanzarse a cazar con fuerzas nuevas y volver a ser el animal que impacta, que impresiona y que las presas delante de ella huyen. Pues la vida de un cristiano, hermanos, debe de despojarse de ciertas cosas que nos van a dañar la vida, y no solo nuestra vida, la vida de nuestros hijos y nuestra familia. Amén.
Y yo quiero decirle, hermano, nosotros debemos de entender como hijos de Dios que estamos llamados a andar en el Espíritu, y como hijos de Dios estamos llamados a examinar lo que a Dios le agrada, y escúcheme, y lo que a Dios no le agrada. Amén. Digan amén, por favor. Hermanos, no puede ser que yo me preocupe por agradar a un hombre, a una mujer, a un jefe, a un patrón, a una compañía, a una empresa, a una institución, pero yo no me afane por agradar a Dios. Los que trabajan en una empresa, ¿por qué se afanan por agradar a esa empresa y a sus jefes? ¿Por qué? ¿Por qué? Por un salario. ¿Pero por qué más? Porque por cuidar el empleo, porque lo necesito, porque puedo avanzar y crecer. ¿Verdad que sí? Hermano querido, agradar a Dios, wow. Agradar a Dios nos traerá bendición de Dios, aleluya. Un cristiano debe preocuparse por lo que a Dios no le agrada, y debe preocuparse por lo que a Dios le agrada. Amén. Lo que a Dios no le agrade de nosotros, hermanos, no nos quedemos con ello. Hermana, no insista en ello. Hermano, no insista en ello. Amigo, no insista en lo que a Dios no le agrada. Usted está perdiendo. Eso es como el Señor le dijo al apóstol Pablo cuando su nombre era Saulo de Tarso. Él le dijo: mira, deja de perseguir mi iglesia, que tú haz de cuenta que tú estás tomando una puntilla y estás dándole golpes a una puntilla, estás dándole golpes a un clavo. ¿Quién se va a perjudicar? Uno mismo. Ese fue el mensaje que el Señor le predicó a Pablo. No fue tan suavecito. Le dijo: deja de hacer lo que estás haciendo porque te vas a herir tú mismo, Pablo. Compórtate. Hermanos queridos, yo debo de preocuparme por lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Y hay cosas de las que un cristiano debe desprenderse. Y hermanos, los cristianos hoy estamos sujetos a peligros del mundo. Mire, el mundo hoy, jóvenes que están aquí y padres que están aquí, el mundo hoy camina en una neutralidad casi en todo. Antes decíamos que era algo era blanco o negro. Ahora la gente dice es gris. Quiere decir que antes estábamos muy definidos en la vida y en los principios. Antes se le enseñaba a los hijos a respetar a los padres y los hijos respetaban a los padres. Ahora eso lo cuestionan. Antes se le enseñaba a los hijos a permanecer en la fe y a nosotros en la fe era fundamental. Ahora eso lo cuestionan. Así que vivimos en una sociedad muy neutra, muy más o menos. Ya no hay niveles donde la gente diga es que es así, el buen vestir es este, el buen comportarse es este. Ve, hermanos, ¿sabe en el tiempo antiguo quién era la gente que tenía la buena fama? La gente buena. La gente famosa era la gente buena. Para Aristóteles en su tiempo, y hay un libro que él escribe, y en el pensamiento aristotélico la fama solo se le daba a la gente buena, no a la gente mala. ¿Sabe quiénes son los de más fama en nuestra generación hoy? La gente, los influencers que salen con locuras. Así que la gente de más fama es el que se pone, el que se arranca un pedazo de oreja y se pone acá unas cosas grandes y se vuelve famoso porque se amplía, se hace una extensión así. Porque ataca la fe, porque cuestiona la familia, porque dice que un hogar no es entre un hombre y una mujer, que eso no es familia, y una cantidad. Esa es la gente más famosa hoy en día. ¿Sabe por qué? Porque el mundo ha cambiado los principios, se han revertido. Pero la iglesia no está ajena a eso.
Y esa neutralidad, aunque usted no quiera, si usted no se para firme, usted va entrando y se va acomodando a ese esquema. Y usted va aprendiendo a ver la vida de la misma manera, ni blanca ni negra, sino colores medios, actitudes medias, comportamientos medios, más o menos, ni bueno ni malo, regular, relax, bacana poco a poco, vive la vida tranquilo, disfrútala, y entramos en un nivel de vida de zona de confort, no solo en tranquilidad, sino en decisiones, en carácter, en comportamiento. Y hermano querido, eso es un peligro. Porque Dios dice: sea vuestro hablar sí, sí, o no, no. Dios dice: sean calientes o fríos, pero no medios ni tibios. Amén. Quiere decir que a Dios le gusta la gente definida, determinada, de carácter firme. Y hermanos, los cristianos necesitamos definirnos en lo que es ser cristiano y vivir en el Espíritu. Porque usted gana, porque Dios lo bendecirá, porque sus hijos entenderán y conocerán a Dios y su palabra y el Evangelio, y sabrán que este es el mejor camino. Pero si yo no estoy definido, mis hijos no lo serán. Amén. Digamos gloria a Dios. Vea, hermanos, es importante que usted y yo entendamos: Dios quiere controlar nuestra mente. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Dios quiere controlar nuestra mente. ¿Sabe por qué? Porque al controlar nuestra mente, controla todo lo de nosotros. Pero le quiero decir algo: Satanás también quiere controlar su mente. Y aquí hay un problema. Porque si Dios no es el que controla mi mente, Satanás entrará a tratar de controlar mi mente. Y mire, hermano, y la mente es la torre de control de nuestra vida. Es la torre de control. Vea, yo quiero que usted me entienda esto. Conforme usted piensa, así usted actúa. Usted es y yo soy lo que pensamos. Así que nuestro comportamiento es por lo que está en nuestra mente. Nuestra mente define nuestro comportamiento, y hermanos queridos, y nuestro comportamiento define lo que está en nuestra mente. Así que uno puede no hablar con una persona, pero mírele las actitudes y usted dice: esta persona es así, así, así. ¿Por qué? Los comportamientos, así usted no hable con él, los comportamientos definen lo que hay en la mente de la persona. Lo que está en la mente se define con lo que la persona hace. Y hermanos queridos, Dios quiere dirigir nuestra mente, pero le tengo una mala noticia: Satanás está buscando alterar y tocar la mente del cristiano y del que camina con Dios. Y le quiero decir algo, hermano: tratará todos los días de cómo entrar a su mente. Todos los días. Usted puede que hoy esté de vacaciones, él no. Usted está él no. Usted está en otra labor, él no. Él estará buscando a un cristiano al que le pueda bajar su nivel, al que lo baje de nivel de fe, de firmeza, de convicción, de creer en Dios. Lo quiere bajar, y el que deje que él le haga nido, hermano, cuando él se entra, no quiere salir. Así que un cristiano necesita entender la importancia, hermano, de lo que tenemos que dejar y lo que tenemos que revestirnos para poder permanecer y para poder agradar a Dios y para poder nosotros llegar hasta donde queremos llegar en Dios, pero también a otras personas. Amén. Digan gloria a Dios, hermanos. Hermanos, la realidad del mundo es que el mundo va mal, pero eso también nos va permeando a nosotros. Y es importante que un cristiano sea consciente de eso. Perdón. Por eso la Biblia dice: no toquéis lo inmundo.
La Biblia dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Por eso la Biblia, mire, la Biblia hace desde el Antiguo Testamento separaciones. Un hombre, un sacerdote, no podía tocar un animal muerto. En las comidas no se podían comer animales impuros en la antigüedad. Pero eso tenía un propósito para decirnos a nosotros en este tiempo, los hijos de Dios, que el que camina con Dios no camina de la mano con el mundo. Él está definido, él es un hijo de Dios, él tiene su mirada puesta en Jesucristo. Él sabe para dónde va y lo que quiere. Él sabe que hay cosas que no son para los hijos de Dios. Hermano, hay lugares que no son para nosotros, hay conversaciones que no son para nosotros. Yo quisiera que usted me entienda esta mañana. Hay lugares que no son para los hijos de Dios. Hay conversaciones que no son para nosotros. Hay trabajos que no son para nosotros. Hay trabajos que no son para nosotros. Somos hijos de Dios. Hermanos, hay lugares que no los frecuentan los hijos de Dios. Hay amigos y amistades que no son de los hijos de Dios. Hay conversaciones que no son de cristianos. Hay conversaciones entre cristianos que no son de cristianos. Así que no solo es de afuera hacia acá. Hay conversaciones entre cristianos que un cristiano definido diría: no me hables de ese tema mejor. No quiero que me hables de eso. A mí alguien una vez me vino con algo y yo le dije: cambiemos de tema. A mí no me gusta ese tema. Porque hay cosas donde los hijos de Dios debemos de ser muy definidos. Hay música que no escuchan los cristianos. Uno ve a los muchachos todos los días y los tienen ahí. Pues qué bueno que todo el día esté escuchando lo de Dios. No sea que alguna vez se le pasó por ahí, se pasó para otro lado. No, qué bueno que usted diga: es que yo soy un hijo de Dios. El hermano que va en su auto, él debe saber que es un hijo de Dios. Porque, hermano, mire, cuando uno va haciendo esas mezclas, es cuando uno baja el nivel. Y cuando uno va entrando a niveles que Dios no aprueba y que Dios no quiere. Pero nosotros, los hijos de Dios, debemos de estar definidos. Y gracias a Dios que hay música cristiana buena, bonita y hasta barata. Amén. No, usted tiene hoy hombres de Dios, cristianos, que cantan para Dios, que son definidos. Porque, hermanos, la música también es muy neutra. Así que hay canciones cristianas que hoy suenan muy bonito, pero uno se la puede cantar a Dios, se la puede cantar a la novia o al novio. Así que yo puedo estar enamorado de una muchacha, o la muchacha del muchacho, y la canción que es cristiana, hermano, se la puede dedicar sin problema y le cayó muy bien. Sí, porque hay canciones, hermano, pero es que ese es el mundo que estamos viviendo hoy, la neutralidad. Pero los hijos de Dios, hasta en eso debemos de tener cuidado. Hermanos, ser hijo de Dios implica saber que hay programas de televisión que no veo, que hay cosas que no debo de verlas, ni de observarlas, ni de quedarme en ellas, ni pertenecer a canales de gente que está en contra de Dios y de la fe, y una cantidad de cosas. Hermano, los hijos de Dios somos definidos. Es que vivir en el Espíritu es dejar ciertas cosas. Y el que las arrastre le van a hacer daño en su vida. Hermanos, caminar con Dios implica tener una identidad. Amén. Implica tener una identidad como hijos de Dios. Vámonos a Colosenses capítulo 3, versículo 5. Hermanos, miren lo que dice la Biblia: haced pues morir. Hay cosas que tienen que morir en nosotros.
Y yo le invito, hagámosla morir, hermano, en el nombre de Jesucristo. Vamos a agradar a Dios, hermano. Declárele una guerra a aquellas cosas que le hacen daño y que deben morir en nosotros. Vamos a declararle una guerra y vamos a decir: esto tengo que sacarlo de mi vida, de mi mente y mi corazón. Amén. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y mire lo que dice: fornicación, impureza. Aquella impureza, hermano, fornicación, todos sabemos lo que son: actos sexuales que no están aprobados por Dios. Impureza, hermano, hay cosas dentro de nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, incluso otros comportamientos que son catalogados impureza. Pasiones desordenadas, hermanos. Estamos llamados los hijos de Dios a dejar las pasiones desordenadas. Amén. Por eso la Biblia hace énfasis en que el que está solo se case, para que esto no tome control de su vida. Amén. Malos deseos, avaricia, que es idolatría. Versículo siguiente, mire lo que dice: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Amén. En las cuales vosotros que anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Amén. Pero ahora, dice la Biblia, dejad también vosotros estas cosas. Y vuelve y nos menciona otras que a veces sí caminan mucho con nosotros. Amén. Amén. Ira, ¿nos airamos? Enojo, ¿nos enojamos? Malicia, ¿sí hay malicia en nosotros? Blasfemias, palabras deshonestas, ¿sí hay palabras deshonestas por ahí? Palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis. ¿Usted sabe cuánta gente le pregunta a uno: y pastor, ¿y qué tan malo es mentir? Pues mentir es pecado y es malo. No mintáis los unos a los otros. La Biblia dice: despojaos del viejo hombre con sus hechos. Amén. De eso nosotros los hijos de Dios, hermano, tenemos que darle sepultura a eso. Tenemos que enterrar eso, tenemos que soltar eso. Pero sigue diciendo, versículo 10, escuche: pero ahora hay algo después de lo que tenemos que soltar en una vida que quiere caminar en el Espíritu de Dios y agradando a Dios. Hay cosas que soltamos, pero hay cosas que necesitamos revestirnos. Así que, hermanos, hay muchas cosas en la vida que las personas las dejan. Pero no solo tenemos que dejar, necesitamos revestirnos de otras. Y ese revestirnos, dice la Biblia, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, ¿se va a qué? Quiere decir que nuestra vida no es estática. Hermano querido y amigo, la vida de un cristiano, yo no puedo quedarme ahí, hermano, que la gente te conoce hace 15 años y eres el mismo. Que la gente te conoce hace 10 años y somos los mismos. Que nuestra vida, nuestra neutralidad, nuestras actitudes, nuestros comportamientos, nuestras vivencias. No, hermano, el cristiano se reviste, el cristiano se renueva, el cristiano se va renovando, hermano, hasta llegar a un conocimiento pleno, a una madurez, a un nivel. Gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Vea, hermano, la vida del cristiano es una vida de renovación, de superar, de dejar cosas, de avanzar, de querer agradar a Dios. Amén. Versículo 11. Mire cómo quiere Dios que empiece a ser nuestra vida.
Dios quiere que nuestra vida ya no haya diferencia. En la antigüedad se hacía diferencia entre griegos y judíos, circuncisos e incircuncisos, bárbaro y excita, siervo y libre, sino que hoy en Cristo Jesús, hermano, nosotros entendamos que Cristo es el todo y en todos. Amén. Amén. Eso quiere decir, hermano, que usted sea de donde sea, tenga lo que tenga, posea lo que posea, sea pobre o rico, ante Dios somos iguales. Y como tratamos a alguien muy importante, debemos de tratar a alguien muy sencillo. Amén. Pero el versículo 12 nos habla de algunas cosas que necesitamos vestirnos. Pero primero nos dice: vestíos pues como que escogidos de Dios. Eso somos usted y yo, santos y amados, de entrañable ¿qué? Hermano, ¿de qué debemos vestirnos? No de misericordia, sino de ¿qué? Entrañable misericordia. Cuando alguien se va, usted le dice hasta luego, ¿verdad? Pero si esa persona es muy importante para usted, ¿cómo le va a decir? Te extrañaré, ¿verdad? Pues esa entrañable misericordia vístase de una misericordia diferente, especial. Hermano querido, necesitamos vestirnos de entrañable misericordia. Y yo quiero decirle algo, hermano: la misericordia implica compasión, comprensión, bondad hacia los demás. Es verdad que la misericordia tiene que ver con acciones caritativas, pero también tiene que ver con un corazón compasivo y perdonador. Amén. Jesús dijo en la bienaventuranza, en el sermón del monte: bienaventurados los misericordiosos. Amén. Hermanos, necesitamos vestirnos de misericordia. Amén. Pero luego el Señor dice: de benignidad. Eso quiere decir, seamos buenos. Seamos personas, hermanos, buenos, bondadosos. Benignidad tiene que ver con bondad, con amor. Tiene que ver con una persona que se entrega, una persona que es bueno. Gloria al nombre de Jesús. Una persona benigna es amable, tiene empatía, tiene respeto, tiene tolerancia, tiene amor por su prójimo. Amén. Pero la Biblia dice: revestidos también de ¿qué más? Hermanos, la humildad es una actitud de la mente que nos lleva a nosotros a vernos como realmente somos y debemos ser. Así que la humildad es algo que Dios pide que los hijos de Él se revistan de ella. Y hermano querido, a veces en nosotros pensamos que somos humildes, pero no lo somos. Nos falta mucha humildad. Amén. La persona humilde no se gloría, guarda su lugar. Hermano, lo contrario a humildad es orgullo. Y qué bueno poder nosotros entender: la persona orgullosa, las cosas giran en torno a él o a ella. Amén. Su vida, su familia, sus hijos, su persona. Es una persona que reclama constantemente. Es una persona inconforme. Es una persona enojada. Es una persona que dice: no me tienen en cuenta. La persona orgullosa está peleando siempre por su posición. La persona orgullosa, hermano, quiere que todo gire en torno a su beneficio y no en torno a los demás. Cuando uno mira la vida de Jesús, Jesús puso su vida por encima, puso la vida de los demás.
y entregó la de él. El orgulloso hace lo contrario. Hermanos, el orgulloso no reconoce su condición, no la reconoce, se para en ella. El orgulloso no reconoce su pecado. ¿Sabe qué busca? Taparlo. Porque el orgullo no le deja reconocer el pecado. Lo tapa, lo quiere esconder, lo quiere arreglar, lo quiere negociar, lo quiere cubrir. Pero hermano, porque el orgullo no le deja reconocer su estado. El orgulloso, hermano, la persona en el orgullo puede saber lo que a Dios le agrada y lo que Dios no aprueba. Sin embargo, lo hace y busca todos los medios y mecanismos para saltarse la voluntad de Dios. Ese es un peligro, hermanos. La gente orgullosa, con tal de defender su posición, de mantenerse en lo que él cree, piensa, en lo que cree como es, hará lo que sea por doblar lo que dice la Biblia, cambiarle el pensamiento a otro, venderle otra idea a otra persona, con tal de que su orgullo se mantenga y no tenga que reconocer su error, su pecado, su falla, su equivocación. Amén. Amén, hermanos. Pero la Biblia dice, revestidos también de ¿qué, hermanos? De mansedumbre. Hermanos queridos, vuelvo y le digo, hay cosas que hay que dejar. Pero iglesia del Señor, hay cosas de las que tenemos que vestirnos. Y los hijos de Dios debemos de vestirnos de mansedumbre. Y hermano, no confunda mansedumbre con cobardía. La mansedumbre no tiene que ver con cobardía. La mansedumbre no tiene que ver con falta de carácter. No, hay gente que es mansa y no le falta carácter. La mansedumbre, hermano, escuchen esto, es poder bajo control. Ojalá usted apunte eso. Mansedumbre es poder hacer algo. Confrontar a alguien, pelear, reclamar. Pero aunque puede, se controla. Mansedumbre es poder bajo control. Y alguien comparó la mansedumbre con un caballo salvaje que ha sido domado y ahora está bajo control. Un caballo salvaje no se deja trepar, montar de nadie, pero ese caballo no perdió la fuerza cuando lo domesticaron, cuando lo domaron. Tiene la fuerza, es capaz de tirar a esa persona, pero ahora se volvió un animal manso, es poder bajo control. Amén. Hermano querido, necesitamos revestirnos de mansedumbre, los hijos de Dios que queremos vivir agradando a Dios, que nos llenamos del Espíritu Santo de Dios. Hermano, un cristiano que se reviste del Espíritu Santo y que quiere dar el fruto del Espíritu Santo será un cristiano que tiene mansedumbre. Amén. Amén. Hermanos queridos, alguien manso y en mansedumbre reacciona con prudencia, con sencillez cuando le atacan. Proverbios 16:32. Mire lo que dice la palabra de Dios. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma ¿qué? Una ciudad. Hermanos queridos, la mansedumbre es un valor en nuestra vida que Dios quiere que nos revistamos de ella. Gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús. ¿Sabe qué nos ayuda a nosotros para revestirnos de mansedumbre? Piensa en la soberanía de Dios y en la grandeza de Dios. Amén. Déjeme decirle algo más. Volvamos a Colosenses capítulo 3. Colosenses 3:12. ¿De qué más tenemos que vestirnos
de paciencia. Hermanos queridos, ¿es la paciencia una virtud en nosotros? ¿Es la paciencia en usted y en mí una virtud? Hermano, no confunda paciencia con no hacer las cosas. No, porque hay gente que no hace las cosas y piensan que eso es paciencia. No, eso no es paciencia. Hay gente que tiene responsabilidades y no las cumple. Eso no es paciencia. Hermano, paciencia tiene que ver como la capacidad de resistir de una persona cuando le hieren, cuando le ofenden. Alguien que no pierde los estribos, alguien que se mantiene ante el ataque. Hermano, necesitamos como iglesia revestirnos de paciencia. Amén. En la iglesia, y esto es fundamental si queremos vivir una vida en el Espíritu, en la iglesia también hay problemas entre hermanos. En la iglesia hay problemas entre hermanos. Hay malentendidos. Pero permítame decirle, hermano, eso hasta se necesita para nuestro crecimiento espiritual. Eso se necesita hasta para determinar nuestra madurez y nuestro crecimiento espiritual, para ayudarnos a aprender a resolver los problemas, sortearlos, aprender a amar y perdonar. También necesitamos vivir esas dificultades. Amén. Pero hay algo, hermanos, que es bien particular. Y es que cuando los cristianos tienen problemas con otro cristiano, tienden a ignorar lo que dice la Biblia. Y se tiende a dejar de lado la voluntad de Dios. Vea, usted encuentra personas en la iglesia, hermano, que ellos todo lo hacen, pero tienen un problema con otro hermano y hasta ahí esa persona, hasta ahí fue. Hasta ahí guardó el principio bíblico, hasta ahí guardó lo que dice la Biblia, hasta ahí entendió la voluntad de Dios, hasta ahí, hermano, se comportó. Esa persona dice: no, ya no lo saludo, ya no le hablo, dijo de mí, habló de mí, me hizo, me hirió, me hizo aquello, también le voy a hacer esto. Pero, hermano, los hijos de Dios necesitamos vestirnos de paciencia. Déjeme ir terminando diciéndole, hermano, cuando realmente nos revestimos de esto, estaremos viviendo el Evangelio. Perdonar no será fácil. Alguien dijo que un autor definió el perdón como una transacción matemática brutal. Así lo definió: perdonar al que me ofendió es una transacción matemática brutal. Eso es el perdón. Es mi dolor en lugar del tuyo. Es sufrir yo para que tú no sufras. Es tragarme la ofensa. Pero, hermano querido, eso fue lo que Cristo hizo por usted y por mí. Cristo dejó a un lado la ofensa que usted le hizo, que yo le hice, todo lo que usted y yo hicimos y ofendimos a Dios. Cristo lo colocó a un lado para perdonar su pecado y mi pecado. Hermano querido, que no nos cueste perdonar a nuestro hermano ni la ofensa, ni lo que dijo, ni lo que hizo. Entendamos, Cristo nos perdonó. Amén. Y si Cristo lo hizo, hermano, ¿cómo yo no voy a perdonar? Hermanos queridos, y el versículo siguiente, versículo 13, mire lo que nos dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también que. Así que cuando alguien le haga algo a usted, no lo destruya con sus palabras por ahí. Como Cristo me perdonó, yo debo perdonar. Amén. Amén. Hermano querido, el versículo 14 dice, Pablo concluye esta enseñanza diciéndonos: y sobre todas estas cosas, ¿vestidos de qué? ¿Qué es qué? El vínculo perfecto. Hermanos queridos,
andad en el Espíritu, implica llenarnos de Dios y de su Espíritu Santo. Pero hermano, el que se llena de Dios dará un fruto. Y ese fruto en él hará que haya cosas de su vida que va a dejar en su vida, que no agradan a Dios y que por el contrario afean la obra de Dios. Pero también ese fruto del Espíritu en la vida nuestra nos hará revestirnos de una mente nueva, una mente transformada, una mente controlada, una mente, hermano, donde hace morir lo terrenal y ahora Cristo vive en nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Ahora en Cristo entonces nos revestimos de amor, que es el vínculo perfecto. Gloria al nombre de Jesús. Iglesia del Señor, vivamos en la luz, vivamos en el Espíritu. Recuerde que Dios nos escogió y nos escogió como hijos amados para vivir en el Espíritu. Vistámonos de estas cosas, hermanos queridos. No justifiquemos las actitudes que no agradan a Jesucristo. Aprendamos de Él y amemos como Él nos amó. Vivir en el Espíritu debe ser el ejercicio de la vida de un cristiano. Y yo quiero invitarle en esta mañana, hermanos, vamos a decirle a Dios: Señor, ayúdame a entender esto, porque hay muchas cosas de las que los cristianos nos hemos apartado, pero hay muchas otras que a veces todavía nos hace falta trabajar en ellas. Y que, hermanos, Dios quiere que las aprendamos, porque ellas reflejarán el vínculo perfecto que tenemos con Cristo. Ellas mostrarán que de verdad estamos unidos a Cristo. Hermano, no es porque digamos que somos cristianos que la gente lo va a entender. Es por la manera en que vivimos. Es por la manera en que nos comportamos. Es por la manera en que actuamos. Es por el carácter cristiano que tenemos. Es por lo definidos que estamos en la fe. Es por lo definidos en lo que creemos, que la gente dirá: él es un cristiano, él es un hijo de Dios, ella es una mujer cristiana, ella es una hija de Dios. Sus palabras, sus actitudes, sus pensamientos, su obra reflejan a Cristo, hermano. Que Cristo, Pablo dijo, hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Vamos a orar a Dios. Qué bueno, hermanos, vivir en el Espíritu. Esto va más allá de una bendición, hermanos. Iglesia del Señor, vivir en el Espíritu va más de una bendición, va más allá de una bendición, va más allá de una emoción. Vivir en el Espíritu, hermano, va más allá de un momento especial con Dios. Vivir en el Espíritu es una vida que agrada a Dios. ¿Por qué no decirle a Dios: Señor, yo quiero agradarte? Vivir en el Espíritu es más que una simple creencia. Vivir en el Espíritu, hermanos, es ser lleno del Espíritu de Dios y haber dejado que el Espíritu de Dios haga una obra en mi vida. Vivir en el Espíritu, hermano, es el Espíritu de Dios habiendo obrado y habiendo transformado en mi vida. Por eso, hermano, la Biblia dice: andad en el Espíritu. Padre, madre, mamá, esposa, esposo, hijo, que está aquí en esta mañana, niños, andemos en el Espíritu y veremos la bendición de Dios. Veremos cómo nuestra vida se conduce y veremos la gracia de Dios y el respaldo de Dios. ¿Por qué no levanta sus manos y le dice: Señor, yo quiero agradarte? Yo no sé cuántos quieran agradar a Dios.
No son cosas tan difíciles, hermanos. Es cuestión de dejar que el Espíritu de Dios trabaje en mi vida. Aprender a amar no es tan difícil si el Espíritu de Dios está en mi vida. Perdonar no será difícil si el Espíritu Santo de Dios está en mi vida. Olvidar la ofensa no será tan difícil si el Espíritu de Dios está en mi vida. Apartarme del mundo y del pecado no será tan difícil si Cristo está en mi vida. Qué bueno en esta mañana revestirnos de amor. Aprende a amar, aprendamos a amar a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, pero también al hermano que está a nuestro lado, al compañero de trabajo que nos hace la guerra, a ese empleado que no es tan buen empleado. Aprende a amarle y a tenerle paciencia. A ese patrón que todavía le falta, aprende a amarle y a apreciarle. Hermanos queridos, eso es vivir en el Espíritu. Eso es caminar en el Espíritu. Es no darle lugar, hermano, a las obras de la carne en nuestra vida. Es no darle lugar al odio, a la mentira, al engaño, a la traición, el pecado. Es vivir una vida tranquila, aferrado a Dios, contemplando la grandeza de Dios y enamorados de Dios. Aleluya. Qué bueno decírselo a Dios: Señor, ayúdame a vivir una vida en el Espíritu. Ayúdame a alejar los odios, las amarguras, Señor, de mi vida. Ayúdame a perdonar, Dios. Eso es vivir en el Espíritu, hermano. Es llenarnos del Espíritu Santo, pero vivir como Él quiere que vivamos. Es hablar en nuevas lenguas, pero dar el fruto de eso que hemos recibido. Esa es una vida en el Espíritu, hermano. Oh Dios, oh Dios, quiero agradarte, vivo para adorarte, Dios. oh Dios, Me rindo ante tu ser, oh Dios, pues soy más grande en ti. Cuando de rodillas estoy, entra en mi ser y cambia todo en mí. oh Dios,
Oh Dios, cada día guíanos. Derrama de tu Espíritu Santo en nosotros, Señor. Llénanos más de ti, de tu poder, de tu gracia, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo, Dios. Oh Dios, que haya esa necesidad, ese anhelo, Dios. Solo llenos de tu Espíritu, Dios, viviremos en el Espíritu. Andaremos en el Espíritu y daremos fruto del Espíritu, Dios. Oh Padre bendito, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, dándole gracias a Dios y presentando unas peticiones delante del Señor. Amén. Vamos a orar por los hermanos que cumplen años. La hermana Ángela, la hermana Melanie, la hermana Marionela, la hermana Rubia Andrade, la hermana Vanessa Monsalve, Samir cumpleaños también, el hijo de Alirio. Vamos a orar en favor de él, que Dios le bendiga. Aquí también nos dicen que Dios me ayude en mis exámenes de escuela. Amén. Esa es una buena petición, pero hay que estudiar, ¿no? Dios hará el milagro, pero hay que estudiar. Vamos a orar, pero vamos a pedirle a Dios que ayude a quien trajo la petición. Aquí también dice, creo que es Diana Lara. Vamos a orar por una petición que tiene nuestra hermana. Aquí dicen, pido oración por unas necesidades, Dios las conoce. Vamos a orar por nuestros hermanos que han estado enfermos y están en recuperación, que Dios les ayude. A usted que está aquí, de pronto tiene un problema, una necesidad. Vamos a decirle a Dios que lo ayude. Vamos a invocar el nombre de Jesús. Vamos a orar por nuestro hermano Jude, la hermana Yasmín, que van a viajar. Que Dios les guarde y les lleve con bien. ¿Por qué no levanta sus manos al cielo? Dígale a Dios que bendiga a los que cumplen años, que obren los necesitados en las peticiones, que guarde a nuestros hermanos que viajan. Señor, bendice a mis hermanos que están cumpliendo años, bendice sus vidas. La hermana Ángela, la hermana Melanie, la hermana Marionela, la hermana Ruby, la hermana Vanessa Monsalve, Samir, bendícelos, Dios, ayúdalos, guíalos, sé con ellos. Oh Padre bendito, te presento, Dios, todas las peticiones que tienen tus hijos. Mis hermanos que están enfermos, necesitados, problemas, situaciones por resolver, Dios, ayúdales. Te ruego, Dios eterno, Padre bendito, ayuda, Señor Jesús, guarda a aquellos que viajan, guarda su salida y su entrada. Llévales, tráeles con bien, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios, por este culto, por mis hermanos, por tu palabra, Dios. Gracias. Ayúdanos cada día, Señor, a vivir esto que somos, Dios. Hijos tuyos, escogidos tuyos, rescatados, Dios, por tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, digamos gloria a Dios.